yo comencé con mi estilo tipo narradora de noticias. Porque Juana de Arco, mami, más rápido, porque eso no va a ver nadie. Ok, porque Juana de Arco, no, mami, tienes que hacer un hook. ¿Yo qué? Tienes que ponerle un hook, ¿qué es eso? Hola, soy Cilia Raquel, periodista, locutora, creadora de contenido y estoy aquí con mi mami, que también la conocen. Yo soy Rosely Bravo, soy periodista desde hace más de 25 años, apenas comenzando a crear contenido gracias a mi hija, pero soy de audiovisual, tengo un posgrado en gerencia de mercadeo, lo mío básicamente era comercializar, he trabajado en radio antes inclusive de graduarme, empecé a trabajar en televisión antes también de graduarme, me gradué en Luz. Y la verdad es que trabajar en esto es una bendición, sobre todo si te toca hacer equipo con tu hija. Y bueno, hoy estamos aquí con el equipo de Pautas que nos va a hacer algunas preguntas. Además que los sigo, son maravillosos. Quisiéramos saber, ya usted nos dijo, bueno, cómo fue que incursionó en el mundo de la comunicación social, pero queremos saber del lado de Celia. ¿Cómo surgió esa pasión? ¿La heredaste de tu mamá o fue por sí solo? Bueno, honestamente, yo quería irme por otro lado, yo quería hacer todo lo contrario. Yo de chiquita decía, lo que menos voy a hacer en la vida va a ser hacer lo que mi mamá. Que ella nació en un estudio de televisión, literal. Para mí era totalmente normal y siempre pensé que eso no era lo que yo me quería dedicar, porque la veía y yo, ay, qué aburrido el programa de radio, no me gusta, para nada me gustaba. O no lo veía así, porque claro, era para mí era como, eso es, quizás lo veo ahora grande, es quizás lo que me aleja de mi mamá en ese momento, ¿no? Entonces yo no lo veía como algo a lo que yo iba a aspirar de grande. ¿Qué pasa? Que uno no puede renegar de lo que cosas. Sí, o sea, pasaron cosas y a ver, cuando yo era chiquita recuerdo mucho una anécdota que la maestra entró, sala de 5 años, la maestra entra y pregunta, ¿quién quiere hacer una exposición? Y la primera y la única que levantó la mano, yo. La más valiente. Y yo miré a los lados y yo, ay, nadie quiere hacer una exposición. Bueno, ok, está bien, lo hago yo. Estuvimos meses preparando esa exposición, recuerdo que era sobre el Mar Muerto. Pero era un concurso a nivel de preescolar de todos los colegios. De todo el Zulia. De Maracaibo. Ah, de Maracaibo. Entonces, bueno, yo era una niña de 5 años preparándome para una exposición a nivel intercolegial, eso era un evento, me lo pintaron así. Y tuvimos que ensayar, yo ensayaba con mami, ensayaba con las maestras, todas me ayudaban. Llega el día, resulta que el experimento falló. Cuando el experimento falla, que recuerdo que eran 3 vasos, como decir así, falta uno. Y eran de huevitos. Y tenía que colocarle a cada vaso sal para que el huevo flotara. El último huevo, que era el que tenía que flotar más, no flotó. Le eché como 10 kilos de sal a ese vaso y el vaso yo en el público flotó. Y mami sabía que era el que tenía que flotar y yo... Ok, se hundió. No está pasando nada. Se hundió, como que estaba podrido, no sé qué le pasaba a ese huevo, pero sí, se hundió. Y en ese momento, una niña de 5 años, en un escenario frente a papás, niños de todas las edades, decidió decir, imagínense que el huevo flota. Y eso lo que causó fue risa. Y seguí con la exposición. ¿Qué pasó? Que gané ese festival científico, aun cuando el experimento falló. Causó mucha gracia. O sea, su actitud ante el fracaso del experimento fue, bueno, salí adelante, vámonos, se supone que esto flota. Y sí. No fue así. Y ella, con una actitud muy de ganadora, lo que hizo fue que causó una risa de media hora. Exacto. La maestra me dice, preescolar, la maestra me llama y me dice, Rosely, ganamos. Yo, ¿ganamos qué? ¿De qué? ¿De qué me estás hablando, Lupe? Sí. Dice, ganamos el concurso. Celia ganó el primer lugar. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ganó. Sí, entonces ahí aprendí 2 cosas. La primera, que a pesar de que el huevo esté podrido, usted continúe. No importa cuántos huevos podridos hay en el camino, hay que seguir adelante y ya está. Y en segundo lugar, la importancia de la comunicación. No es lo que digas, sino cómo lo digas, cómo lo comunicas. Y que la comunicación
tiene que ver es con la conexión que tú tienes con las personas. Y ese es el sentido de la comunicación, el poder conectar, el poder llegar a esas personas que lo que realmente quieren es eso, es sentirse valoradas, escuchadas y también relacionarse contigo. Entonces creo que de allí ya yo estaba dando muestras de lo que iba a ser en ¿A futuro. dónde iba? Así yo dijera que no, porque yo hice, hasta médico iba a ser yo, hasta el cupo de medicina lo tuve, odontólogo, pasé por todas las carreras habidas y por haber, y si no las iba a inventar yo. Pero al final lo que realmente me apasiona es la comunicación, y es en lo que me siento como pez en el agua. Porque, no iba a ser de otra manera. porque no podía además ser de otra manera. nací, crecí viéndola a ella. Entonces ya yo iba a ese camino. O sea, yo siento que la comunicación no fue que yo la escogí, sino que ella me escogió. Ella te escogió, y yo honestamente. con un saco de culpa encima, porque cuando no tenía quien me la cuidara, una niña de 2 años, 1 año, tenía que llevármela y verla allí mientras yo estaba, por ejemplo, iba al noticiero. En ese momento estábamos en Globovisión Zulia, cuando Globovisión Zulia tenía la sede acá. Yo la veía y le daba todo mi maquillaje, partía todo hacia desastre. Para que se entretuviera. Para que, mientras yo hacía el noticiero, que además era grabado. Entonces, además que tuve muy buenos compañeros. Y ella veía todo, vivía todo, era su cotidianidad, no podía sentir temor a eso. Era Sí, yo algo jugaba muy esto. familiar para ella. Aparte, después fue mi productora. O sea, tenía que, sí o sí, ser comunicadora. Y yo, créeme, que hice todo Para para que que no no fuera. fuera así. Sí. Yo le decía, vete por ingeniería, además que tiene unos notones. Tú vas a ser un excelente ingeniero, tú puedes estudiar química, tú puedes irte por idiomas modernos, también puedes ser politóloga. No, comunicación. A lo mejor ya esos recuerdos que en su momento era qué aburrido estar aquí, qué aburrido esperar a mamá, actualmente para ti a lo mejor te llene de felicidad y de orgullo verla ahora a ella junto a ti trabajando como socias. Y es realmente lo que más nos gusta ahora, lo que más me gusta. De chiquita yo jugaba entre los cables y me hacía amiga de los camarógrafos. ¿Tú sabes lo que me dijo una vez? En Urbe Televisión, me acuerdo. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Yo tenía como 7 pasantes. Y entonces ella me ayudaba cuando iba. Celia se enfermaba, yo tenía que ir a buscar al colegio, entonces tenía que venir, traérmela conmigo al programa. Y me decía, mamá, ellas me quieren quitar el trabajo. Dolida, yo horrible. Claro, porque yo le llevaba los mensajes con los papelitos, claro, igual tenía 6, 7 años ahí. Le llevaba los mensajes cuando veía a otra chica llevando el mensaje, yo decía, me van a quitar el trabajo. No puede ser, ese es mi trabajo, ¿qué hace ella? Muy picada. Sí, era muy picada. No, pero sí, yo me hacía amiga de los camarógrafos, jugaba De los con los vigilantes. cables, de los vigilantes. Y yo me iba con todo el mundo y, o sea, muy Jorge sociable. Berrueta, que ahorita en el CNP la cargaba, se la llevaba a comer helado, o sea, todo el mundo la entretenía, de Sí, verdad que sí. ella estaba muy como que en su casa, en Ay, familia. y cuando me salió el cabello por debajo de la... Estábamos en una grabación del noticiero y yo estaba en el escritorio, a veces la ponía debajo, entonces ella se le veía Roseli, El cabello. se le Raquel que baje un poquito más, que siga jugando, pero que baje un poquito más porque se le está viendo el Y ella cabello. haciendo el noticiero. Y yo jugando en la mesa, eso es lo que la gente no sabía. Señora Roseli, yo quería saber ¿por qué quería que se alejara de la comunicación social? ¿Por qué? Porque esta es una carrera que genera mucha pasión. Ok. No siempre es bien pagada, y eso hay que decirlo claramente. No es lo mismo un ingeniero y tú quieres lo mejor para tu hija, también quieres que sea feliz, esto causa felicidad, pero no, generalmente no es bien pagado, y eso sucede en Venezuela y en todo el mundo. Entonces, yo Las creía que humanidades en general. Sí, humanidades en general, pero sobre todo el periodismo, porque es una cosa que genera mucha efervescencia, mucha pasión. Entonces tú dices, a veces no es justo lo que le paga un periodista con relación a otras carreras. Y yo quería, y siempre voy a querer para ella lo mejor, incluso económicamente. Como madre también, lo mejor Como para todo. madre, que fuera independiente. Pero yo creo que en este momento, si me lo preguntan hoy por hoy, que ella maneja tantas herramientas como periodista, como locutora, como creadora de contenido, la cosa es diferente. El panorama ha cambiado muchísimo. Antes estábamos ligados sí o sí a un medio, que te pagara un medio, una mensualidad, o que tomaras una pauta, porque no se nos enseña a vender, eso es otra cosa. Y nosotros tenemos que entender que desde que salimos de una pantalla, estás vendiendo. Entonces, ¿cómo hacía yo para que ella estuviera contenta, fuera feliz, pero también estable económicamente? Ella tiene las herramientas y ahorita, como te digo, es diferente.
Claro. Ahora sí se puede. Si realmente te respetas y haces que te respeten, puedes también generar ingresos a través de tu talento. Antes no necesariamente era así. Y yo recuerdo además una vez que yo estaba en 5º año, todavía tomando la decisión de qué escoger para carrera, que ya había que empezar a estudiar de una vez, ¿no? Entonces yo estaba en esa decisión, en esa diatriba, ya me había salido el cupo de medicina, yo tenía planteado incluso estudiar administración de empresas, una cosa no bestia, pero bueno, yo iba a estudiar 1000 carreras. Mercadeo. Sí, mercadeo, cualquier cosa. Bueno, y recuerdo que un profesor en 5º año nos preguntó a cada uno qué era lo que íbamos a estudiar. Yo le dije, bueno, yo voy a estudiar esto, administración, mención mercadeo, y me está llamando la atención comunicación, pero no estoy segura. Y el profesor me dice, ok, comunicación lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es administración. Y yo, bueno, porque mi mamá, mi familia dice que hay que buscar el dinero. Y él me dice algo que me hizo cambiar la perspectiva así. ¿Tú conoces a todos los administradores? Yo, bueno, no a todos, pero sí conozco varios. Ok, ¿y todos tienen dinero? Yo, no, pero bueno, es una carrera ok. Entonces, ¿de qué depende? ¿De la carrera o de ti? Y yo, bueno, sí puede ser, a lo mejor. Entonces entendí que claro, que realmente no es la carrera que uno escoja, sino quién eres tú. Y lo que vas a saber aprovechar las herramientas que te enseñan en la universidad, pero que luego adquieras con la práctica, con la vida real. Y hay algo que es muy importante destacar, Celia y chicos, ¿no? Que en la medida que tú sientas esa pasión y hagas que te guste, o sea, hagas cosas que te gusten, tú puedes sacarle provecho económicamente. Lo que no debes es esclavizarte a una empresa, eso sí es otra cosa. ¿Qué piensan de la palabra influencer? Ustedes como periodistas. Como periodistas y como creadores de contenido, por supuesto. No, y a mí me da escozor, me da alergia. Influencer para mí, el Papa Francisco, por ejemplo, eso es un influencer. Yo no, cuando le dicen, no, porque tu hija es influencer, cuando me dicen eso, yo digo, no, mi hija es creadora de contenido, pero sobre todo periodista. Así es. Es una brecha enorme. Pero bueno, yo respeto el trabajo de cada quien. Bueno, influencer es una palabra que básicamente habla de la influencia que una persona puede ejercer en el resto, en grupos, ¿no? Y claro, actualmente se ve mal porque hay quienes han ejercido esa influencia de forma negativa. Sin embargo, creo que influencer no tiene por qué tener esa característica negativa, ¿no? Finalmente, como lo decía Mami, o sea, es un papa puede ser un influencer perfectamente. Por cierto que ya pasó al millón de seguidores en Instagram. O sea, ya es un influencer, ¿ok? Entonces, pero eso sí es un influencer, en todo caso, para mí, no para todo el mundo, porque hay influencers, por eso digo, se respeta el trabajo de cada quien. Sí, pero hay quienes generan contenido y tienen su comunidad y eso se respeta, porque por algo la tiene. Por ejemplo, Bad Bunny, cosas que yo todavía no puedo entender, pero bueno, se respeta. Es un talento que además tiene muchos adeptos, ha vendido no sé cuántas entradas ya, es una locura. Sí, varias personas lo entienden, lo comprenden, lo apoyan y otras simplemente prefieren alejarse de la... influencer es ahora para mí un adjetivo calificativo más negativo que positivo, pero por lo que hemos visto como sociedad, que a veces esa influencia no se ejerce de la mejor manera. ¿Cómo se caracterizan ustedes? ¿Como periodistas o como influencers? No, ya yo te lo dije como periodista, a mí que me llama influencer, ay Dios mío, va a conocer mi lado bravo. No, para nada. Es más, realmente la señora Roseli. Comenzando, antes de empezar a grabar, yo vengo haciendo contenido desde hace un año. Yo tengo mi cuenta abierta desde hace 1000 años, pero nunca la utilizaba como eso. Y ahora genero todo lo que tiene que ver, lo que me apasiona, lo que me gusta, que es historia, que es curiosidades, pero eso es desde hace un tiempo para acá. Yo lo que soy es periodista. Yo soy ambas, pero no me gusta tampoco que me digan influencer porque no siento que ejerzo una gran influencia en las masas. No, pero sí la ejerce. Bueno, pero... Sobre todo cuando defiende la zulianidad, claro que Así es. Pero me siento más creadora de contenido, ¿me explico? Y ahora que ese contenido pueda de alguna u otra forma
inspirar a alguien o dejar algo positivo en una persona, ya yo me siento bien creando contenido. Pero además, en primer lugar y en primera instancia, soy periodista. Pero no me gusta disminuir o minimizar ninguna de las dos. Porque a veces vemos posturas que no, los creadores de contenido ya están más en boga, entonces los periodistas vamos a relegarlos. No. Para mí, el periodismo es lo básico, ¿no? O sea, para mí el periodismo va en primer lugar. De hecho, ustedes pueden ver en mi biografía de Instagram, en el perfil, periodista, locutora, creadora de contenido. Es parte de, pero para mí yo soy periodista, en primer lugar. O también. comunicadoras. O comunicadoras, exacto, comunicadoras. Y finalmente las redes sociales ahora son como la carta de presentación, el currículum, que uno muestra al público. Lo vengo entendiendo de un tiempito para acá. Y si no lo mostramos, nadie lo sabe. Y para usted, señora Rosely, ¿cómo fue el proceso para poder pasar del medio tradicional que usted venía trabajando por mucho tiempo a estar ahorita en las redes sociales? ¿Qué ha aprendido de su hija? Debo decirles que yo soy amante de la historia por mi papá. Mi papá era cronista, mi papá era profesor de historia, graduado de historia en Luz también. Y él nos contaba la historia de una manera muy jocosa, muy echándonos un cuento. Entonces yo siempre vi la historia muy divertida. Y eso se me quedó. Mira, el Quijote, esto, lo otro, cuando hablamos de literatura. Francisco de Miranda hizo esto. Era un cuento. Un día yo estaba acostada y empecé a ver sobre que ese día era el día de Juana de Arco. Y yo dije, oye, esta generación no lo sabe. Y si lo sabe, pues lo sabe a la manera de bachillerato o a la manera de la historia, que a veces puede ser aburrida. Cuando la historia es súper interesante, súper divertida, tenemos tanto que aprender de la historia. Entonces, ¿cómo transmitirlo? Yo le dije, Celia, ¿tú me ayudas a esto? Y me dice, mami, yo te edito. El primero, Juana de Arco. Llegan los comentarios. Eso está buenísimo, nadie sabe sobre eso. Qué bueno que lo hagas porque además Celia es la que edita y le da ese toque mágico. La libertad creativa. Sí, además, ojo, yo le hago el guión, yo le digo, mira, me vas a colocar esta música acá, este tema acá. A veces ella no sabe exactamente de qué le estoy hablando y por qué, pero respeta eso. Y la magia, los chispazos de la parte ingeniosa, ella lo hace. Ajá, pero ¿cómo es la grabación? Yo quiero que les cuentes cómo es No, la grabación. la grabación, bueno, es... El proceso. Yo comencé con mi estilo, tipo narradora de noticias. Porque Juana de Arco, mami, más rápido, porque eso no lo va a ver nadie. Ok, porque Juana de Arco, no, mami, tienes que hacer un hook. ¿Yo qué? Tienes que ponerle un hook, ¿qué es eso? Tienes que hacer que llame la atención en 3 segundos. Y yo, no, pero esto me cuesta arriba, pero me sudo horrores. La gente me pregunta, ¿pero por qué no haces más? ¿Por qué no más rápido? Porque es un tema. O sea, para hacer un video tenemos 1 hora. 1 hora y media, no les digo lo que es la edición, como 5 horas. No, al principio eran 3 minutos y ya, mami. Sí, al principio. Ahí va a ver esto. Exacto. No, ya a veces hasta 5 minutos. Y el tema era condensarlo, que fuera interesante, que tuviera el comienzo, el contenido, el final, el cierre y ese hook que es tan necesario. Entonces hacerlo dinámico, algo que es historia, que no siempre lo es, o no siempre se transmite así, porque tienes que hablar de fechas, tienes que hablar de datos curiosos, entonces es un proceso. Y en ese proceso llega Celia y me dice, esto lo vas a hacer así, así, asado. A veces lo hago, ay, sí, te hago caso, pero mentira. Pero siempre me doy cuenta que lo que ella me asesora tiene mucho sentido porque es lo que gusta y yo eso tengo que respetarlo. En estos días alguien me decía, no agarres el micrófono, eso es un hook, no puedo hacer más nada. O sea, la televisión tradicional es una cosa, el tema en las redes es otra. Y yo les decía a ustedes, yo he tenido que desaprender para poder aprender. Y eso es gracias a ella. Cuando tú sales a defender nuestra ciudad y todo lo que sucede, y bueno, te has vuelto viral por ese asunto, ¿qué sentís? Bueno, que yo soy signo cáncer. Yo soy signo cáncer y soy muy protectora de lo mío, de mi familia, de lo que siento que es mi hogar. Entonces, cuando alguien se mete con mi país, con Venezuela, con Maracaibo, que yo no sé por qué, en otros estados
está muy estereotipado el maracucho, el zuliano, que todos somos iguales, que todos hablamos igual. Y no, aquí hay una variedad muy rica, muy sabrosa de gente, pero la característica común del maracucho, del maravino, del zuliano, es que somos chéveres, somos bonachones, y eso es lo que siempre he querido. Y somos la pepper queso, con queso. Y eso es lo que he querido demostrar en mis videos, que he hablado de Maracaibo, que sí nos encanta nuestra región, pero no es que nos encante porque somos o porque nos falte humildad, sino porque nos encanta la valoramos muchísimo, y eso es lo que destacamos, pero no todos somos el estereotipo negativo que quizás se ha implantado mucho en otras partes de Venezuela. No, el maravino, el maracucho, el zuliano es buena gente, y eso es lo que he querido demostrar. Es decente, no todos decimos groserías, vulgaridades, no todos elevamos la voz, no todos somos como nos ven en otras partes, en otras latitudes, pero sí todos somos muy alegres. Y yo creo que no hay un ciudadano o un venezolano que defienda más a su tierra que un maravino, que un zuliano en general. La generación X, ¿cómo toma o les gusta el contenido de la generación Z? Y viceversa, por supuesto. Bueno, yo soy pro joven. Hablando desde generaciones, yo soy pro joven. ¿Cómo toma la generación X? Mi generación. No, yo los defiendo, Ella sí. Yo soy súper defensora de los jóvenes. Es más, hice un video el Día de la Juventud porque las críticas a las generaciones jóvenes vienen de toda la vida. La historia, a lo largo de la historia es una cosa loca, o sea, cómo han estigmatizado de una manera negativa a los jóvenes, cuando los jóvenes son los que tienen la energía de guerrear, la energía de ser. ¿Quiénes nos liberaron a nosotros? Jóvenes, chamos entre 22 y 27 años, y no se dice. ¿Quiénes son los que van con esa energía y esas hormonas pululando a defender todo? Jóvenes. ¿Quiénes son los que tienen esos sueños, la disposición, las ganas, la energía? Los jóvenes. En Europa quisieran tener nuestra juventud, por ejemplo. De los jóvenes dependemos todo. No hay un hogar, y cuando digo jóvenes me refiero desde los niños hasta los adolescentes, hasta los 30, 40 años, siempre y cuando te consideres joven, tengas esa energía y esa alegría. Entonces yo soy una férrea defensora de los jóvenes. A mí no me pueden hablar mal de los jóvenes. Los jóvenes, como yo. Los jóvenes, sí, exacto. Los jóvenes son ese motor que como país y como familia debemos conservar y respetar. Yo a Celia le pregunto todo, ¿te parece? ¿No te parece? Y ella igual, pero cada una con sus perspectivas, diferentes completamente. Pero mi generación, o por lo menos lo que yo represento, incluso mi grupo de amigos, es defensor de los jóvenes. Y en el lado de la generación Z. La generación Z, como generación, no voy a hablar de mí, bueno, después hablo de mí, pero primero de la generación como tal. A veces cree que por ser mayores o por ser de otra generación no entienden, o ya está obsoleto, o ya no funciona, pero no. Yo creo que ambas generaciones tienen aportes importantísimos, sobre todo hablando de comunicación, hablando de redes sociales. En las redes sociales, bien sea que sea generación Z o generación X, tienes cabida. Entonces, no porque sea de otra generación significa que no pueden aprender o no pueden también desenvolverse genial creando contenido. Entonces, muchas veces nuestra generación cree que solo nosotros sabemos o tenemos la última palabra y podemos entender cómo funcionan las redes sociales, cuando tenemos también mucho que aprender de las generaciones pasadas, porque ellos también fueron jóvenes y a pesar de que no crecieron con las redes sociales, han vivido muchísimos procesos evolutivos que nosotros no. Por ejemplo, ellos cambiaron... La experiencia. Exacto. Eso, no sé, en la universidad no te dan una clase de experiencia como tal, tienes que vivirlo, pero si tienes a tus padres cerca, es una bendición. Yo no tuve a mi mamá y yo estoy tratando de que... hacer con Celia lo que hubiera querido que mi mamá hiciera conmigo. Entonces, yo creo que si se logra ese equilibrio, es una maravilla. Por ejemplo, Celia, para comercializar el producto, le cuesta. Yo tengo la experiencia. Tan sencillo como eso. Ella tiene la magia, tiene la juventud, pero la credibilidad la tengo yo.
Ahora la tiene ella, pero no siempre fue así. Entonces ya yo tenía un camino recorrido, mira, ven para acá. Esta es la gente que te conviene, cuidado. Y eso así te como, lo da es la experiencia. así como yo le dije, mami, habla más rápido en cámaras, tienes que ser más dinámica, los cortes más dinámicos, más rápidos, ser más efusiva, no hables tanto desde la narradora de noticias, no te quedes allí, avanza, sigue. Ahora esto es lo que es ahora, hay que hacer hook, hay que hacer cosas, hay que siempre cambiar los planos, siempre muy dinámico y todo lo demás. Además que eso es algo que cambia todos los días. Exactamente. O sea, las redes, por ejemplo, tú te gradúas y ya tú tienes todo ese conocimiento durante 5 años, Sí. el tiempo que estés en la universidad. En el caso de las redes, no. Este año es una cosa, o este mes es una cosa, el mes siguiente es otra cosa. Entonces bueno, tenemos que acatar todos los cambios. Si no, para mí, morimos. las dos generaciones se complementan 100%. Nosotros tenemos mucho que aprender de su generación, la generación X, así como la generación X puede aprender de nuestra generación, la Z. Además que hay algo que queremos destacar en este taller, que es la comunicación asertiva, que va más allá de la simple oratoria, que no es tan simple, que va más allá del lenguaje no verbal, que pasa por el respeto, que pasa por la verdadera comunicación, que es tener algo en común realmente con tu público, con la gente que te está viendo, tu interlocutor. De eso se trata la comunicación, que no siempre es asertiva. Entonces, eso parte del respeto, que tampoco siempre se logra en las redes sociales. Ese es el camino, la comunicación asertiva, y parte del respeto. Y que además hay muy buenos comunicadores, periodistas, que han hecho un trabajo excepcional y que tienen una credibilidad, pero tú los vas a ver en redes sociales y lamentablemente no la mueven. Y es muy triste porque yo siempre digo que si tú no muestras tu talento, nadie va a saber que lo tienes. Y muy lastimosamente hay otras personas que tienen millones de seguidores que no tienen la mitad de talento que tú tienes. Y como ellos sí lo muestran, a ellos sí le compran. Porque entonces, no se atreven. Porque no se atreven, porque dicen las redes sociales no sirven, no tienen sentido, porque todo es baile, porque todo es... Tienen una limitante. Exacto. Pero es súper enemigo. Es él o es ella si piensa que no va a funcionar. Allá tú, mientras los otros simplemente se atreven. Y punto. Es un tema de valentía también. Correcto. Y de fusionar las dos generaciones. Hablando de la comunicación asertiva, y bueno, que la señora Rosely mencionó, ese taller, ¿de qué trata ese taller que van a dictar? Bueno, yo toda la vida también he dictado cursos de locución, yo daba clases de locución en la Universidad del Zulia hasta no hace mucho, y Celia siempre tenía como que esa espinita, mami, vamos a hacer un taller, vamos a hacer un taller, vamos a hacerlo con las dos generaciones. Yo de la parte de la oratoria, todo lo que tiene que ver con las emociones, miedo escénico, lo que me ha tocado aprender desde mi experiencia y además de la parte técnica como tal. Y ella, las redes sociales, lograr esa fusión que hemos logrado nosotras, ¿se puede transmitir? Sí se puede transmitir, y ese va a ser el trabajo de este 23 de mayo, Dios mediante. ¿Qué recomendaciones les darían ambas? Les darían a aquellas personas que no solo quieran participar en este curso, sino que quieran empezar a hacer contenido, que quieran estar en el mundo de la comunicación? Como comunicador, primero como periodista, yo te voy a hablar desde esa perspectiva. Informarse, educarse, prepararse. El lenguaje verbal, la oratoria, la dicción es básica. Alguien, imagínate tú, hablando bien, se ve muy bien, pero cuando dice aiga, ay mijo, ya ahí no hay hook que valga. O hubieron cosas como esas, que la gente, bueno, pero ¿cómo se dice realmente? Bueno, estudie, lea. Para mí eso es lo básico. Lea, prepárese para que usted tenga un contenido que ofrecer. Cuando tú tienes algo que ofrecer, quien sea que te esté viendo, te va a respetar, te va a creer, porque lo que tú le estás diciendo es real. Tú no le estás vendiendo humo, tú le estás vendiendo una realidad. Y si además se lo dice de una manera asertiva, pues bienvenido sea. Te van a seguir y te van a respetar, que es lo más importante. Prepárense, desde bebecito hasta que usted ya le estén dando la extrema unción. Toda la vida prepararse, pues esto es otra cosa que yo siempre le digo a Celia. Yo puedo tener 20 años en los medios, puede pasar una cosa, que tenga 20 años haciéndolo mal, o que creyendo que tengo 20 años, me lo sé todo, ya no tengo nada que aprender, cuando las cosas cambian todos los días. Tú hoy lees un libro y ya mañana sencillamente ese contenido no sirve. Hay que prepararse todos los días. Yo diría atrévanse.
sin importar lo que diga mamá, lo que diga papá, lo que, lo que digan, lo que digan los amigos, atrévanse, den ese primer paso. Y siempre, pero tienes que tener contenido aquí, porque si no lo sí, que vas sí. a decir que sentido Exacto. tiene. Sin importar las personas que no te apoyen, ¿ok? Siempre escuchar las personas que sí tienen algo positivo que ofrecerte y eso, utilizarlo para que sea un empuje para ti. Hay que olvidar esas palabras negativas o los haters, porque siempre van a haber. Los creadores de contenido que hoy tienen millones de seguidores, tienen haters y cada vez que aumente su comunidad, van a haber muchos comentarios de odio, van a haber muchos debates. Pero ese es su odio, exacto, esa es su visión. Exacto, pero yo diría que se atrevan, con miedo, quizás sin todos los equipos, sin esa luz espectacular, sin esa cámara espectacular, pero que se atrevan y luego paso a paso van a ir mejorando. La preparación es importantísima, lo decía mi mamá, la preparación, el educarse, el leer, porque también hay que reivindicar el creador de contenido. Si tú vas a ser una voz, utiliza ese poder, esa influencia para algo positivo, para dejar en el mundo algo bonito, una huella positiva, una huella bonita, no para llenarlo más de odio, más de resentimientos, más de negatividad. Hay como mucho. Exacto. Entonces es eso, es intentarlo, es atreverse, escuchar comentarios positivos y los negativos olvidarlos, dejarlos de lado, prepararse. O ver que tienes que aprender de eso también. Exacto. ¿Qué ha aprendido una de la otra? ¿Qué he aprendido de Mira, mí? es una cosa loca, porque nos complementamos tanto como madre e hija, que cuando yo estoy down y que estoy, Dios mío, que todo me está saliendo como no quisiéramos, ella me levanta el ánimo. Mami, además que las dos somos muy creyentes, ella más católica que yo, parece loco, pero ella es mucho más católica que yo, o sea, es mucho más, tú sabes, ir a la iglesia, mami, vamos a la iglesia, vamos al retiro, tal. Yo soy creyente en Dios, absolutamente. Entonces, cuando yo estoy down, ella, mami, Dios nunca nos ha abandonado, mami, Dios está aquí, vamos a echar para adelante, esto va a pasar. Y cuando es al revés, pues, ¿qué pasa? Sí. Hemos pasado por tantas cosas, tú y yo como equipo, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Volvemos. Entonces, nos complementamos mucho en eso. Y como te dije también en off, yo he querido ser con ella lo que hubiera querido que mi mamá fuera contigo, como un soporte emocional. Que bueno, como todo ser humano tiene sus down también, pero la alegría me la da ella. Yo pasé un episodio muy duro con mi hermano cuando murió en un accidente y ella me dijo, yo no quería ni siquiera saber de mi hija, de ella, yo no quería seguir trabajando, no quería estudiar, no quería nada. Y ella me dijo, mami, ¿hubieras preferido a mi tío en una cama, echado, triste, o en el cielo, donde está ahora? Esta inteligencia a los 8 años, yo dije, wow. Esta niña vino para ejercer un trabajo, una labor emocional en mi vida. Yo creo que todos los hijos son de algún modo eso, un aprendizaje, son un libro para uno. Lo que pasa es que uno no lo ve, pero sí son eso, son ese estímulo, vamos a echarle pichón y si no te lo dicen tú lo tienes que sentir porque tienes además alguien que dependa de ti en ese momento, ya somos un equipo y además solventes, gracias a Dios, cada quien por su lado, independencia económica. Yo he aprendido mucho de su fortaleza, 100%. Yo he aprendido que en cada paso en el que ella ha dado, que ahora lo veo como grande, como adulta que soy, veo que ella tenía una muchachita que era yo, debajo del brazo y siempre, a pesar de cualquier circunstancia, ella siguió adelante y le va bien. Pero en ese momento que tienes a un ser dependiendo de ti y a veces no ver el camino o no ver la luz al final del túnel, pero seguir caminando a pesar de eso. Y yo verlo en ese momento y verlo ahora siendo adulta siempre me pareció admirable y siempre me parece que es una característica que yo debo aprender, sobre todo de mi mamá, y estoy aprendiendo además, porque a veces yo siempre intento ver el lado positivo de todo, el lado bonito, pero a veces también me frustro. Y luego recuerdo a mi mamá y la veo y yo digo, pero ¿es en serio? O sea, ella
viniendo de la costa oriental del lago a Maracaibo, se forjó un nombre, se forjó una carrera espectacular, muchísimas o la mayor parte del gremio periodístico en la región la respetan, y yo me estoy quejando por cualquier tontería. Si ella pudo, si ella, que es mi inspiración, si ella pudo conmigo, siendo chiquitica, teniendo quizás una cava o mi cuna, y ella logró salir adelante, ¿qué excusa tengo yo? Si ella pudo, yo también puedo. Entonces mi mamá es mi inspiración y he aprendido a precisamente ver esa fortaleza, ese carácter, ese tesón que tiene ella de echar para adelante pese a cualquier circunstancia. Y yo les voy a contar algo, una anécdota, me lo dijo esta pequeña, me dice, mami, quiere decir que porque pasamos por momentos duros, el divorcio siempre es duro, estar sola aquí en Maracaibo, efectivamente mi familia es de la costa oriental, fue duro, pero cuando ella nació, aquello me iluminó para todo, para trabajar, para echar para adelante, para producir, ves la vida de otra manera. Entonces, una vez ella me dice pequeñita, mami, ¿quiere decir que yo no te traje cosas buenas? Porque de verdad yo sé que ha sido duro, mira lo que ha pasado, qué tal. Yo le digo, estás loca. O sea, tú me diste fue suerte, muchacha. Usted me dio fue energía, usted me dio fue ánimo, usted me dio fue muchas ganas de comerme el mundo. Yo vivía la vida normal, el día a día. Cuando nació mi hija, ahora tenemos que darle el doble, empujar el doble para que las cosas salgan mejor, más responsabilidad, más ganas. Ella me dio fue 100% más ganas, más energía, más entusiasmo y por supuesto, para los que creen en la suerte, suerte. Es más, un dato más, yo tenía 3 días de parida, porque yo la parí, y me llegó un súper cliente que hoy no voy a decir cuál fue, pero fue el cliente de la vida por muchos años. Y en mi primer año fuiste a buscar tu primer carro de agencia. Mi primer carro de agencia. Me lo contó, obviamente. Mi primer carro de agencia fue el 12 de julio del año 2001. Yo tenía carro viejito, segunda mano, pero el primer carro de agencia me lo dieron cuando yo estaba cumpliendo 1 año. ¿Qué le dirías tú a esa Celia que inició, que se quiso meter en el mundo de la comunicación aun cuando querían que no estuviera ahí? ¿Qué le dirías? Y a la señora Rosely, ¿qué le dirías a esta Celia que está ahorita, que está creciendo y va a seguir creciendo para toda la vida? No, yo se lo digo todos los días. Esto no vale. Tan bonito. Yo se lo digo todos los días. Ahora mismo se venía arreglando. Y yo le dije, mami, estás bella, pero si no me has visto, pero si igual siempre estás bella. Celia es mi orgullo, mi mayor satisfacción, mi razón de ser. No está bien que lo diga porque los hijos se van. Pero Celia llegó cuando tenía que llegar. Usted sabe que yo no tenía mamá, mi hermano muere, ella me dio todo ese entusiasmo que yo necesitaba para salir adelante. Y siempre se los digo, todos los días, ¿no? Todos los días. Celia es mi orgullo. Corten. Yo le diría a mi yo más chiquita que sea más segura, que crea más en ella, que no se compare tanto, que no sea tan dura con ella misma, que sí es hermosa, que sí es bonita, que sí es capaz de lograr todo lo que ella se proponga. Y se lo estoy diciendo a ella, pero también me lo estoy diciendo a mí misma en este momento. Le diría que no tenga miedo y que va bien. Y que sí, y que no importa que le dé cringe a ella misma los videos que hace, que se los siga disfrutando, que siga haciendo los doblajes de George Harris, que en algún momento también va a querer utilizar su propia voz, y que es válido, y que sí la utilice, que sí es capaz de hacerlo, que sí va a tener ese programa de radio increíblemente, y que sí lo va a hacer muy bien, que sí es capaz de tener una comunidad, y que cada día van a ir sumándose personas que van a alinearse con ella y con su visión. Que ignore esos comentarios feos sobre su cabello, esas inseguridades que tiene, porque tal como es perfecta. Bueno, me encanta que los jóvenes estén siendo
el estandarte en este tema de las redes y en Pauta es muestra de ello. Yo lo sigo desde hace rato, no sé por qué, vi una entrevista, no sé si fue... ¿Qué entrevista vi que me encantó, que me enganché? Pero bueno, me encantaron y me gusta que estén formados, que se ve que como hablan y como trabajan, dan esa visión que yo tengo de los jóvenes y qué bueno que puedan transmitirlo. Así que agradecidos con la gente de En Pauta, con la empresa, con ustedes chicos, que son una maravilla. Me encanta ver a los jóvenes detrás de este trabajo. Y bueno, eso nos estimula a los que somos generación X, que de verdad tenemos mucho que aprender de esta generación. Bueno, vamos terminando esta entrevista que nos hizo llorar. Ya, más sería a ti. Ya la van a ver, pero bueno, gracias por estas preguntas, gracias chicos, gracias Víctor, y es emocionante ver cuando en algún momento me pediste una entrevista para tu tesis y ahora estamos aquí nuevamente. Es muy bonito ver cómo en cada paso también vas siendo testigo del crecimiento de las personas. Entonces, gracias por la invitación. Y qué bueno que ustedes son muestra también de lo que es la comunicación asertiva, el respeto, la responsabilidad, el prepararse y el buscar quiénes son esa gente que está trabajando y mostrarlos. Eso es una maravilla. Gracias por eso, chicos. @soy Celia Raquel en todas las redes sociales. @Rosely Bravo con C, doble L e I latina. Allí los esperamos y también los esperamos el 23 de mayo, viernes 23 de mayo en la Alianza Francesa de Maracaibo. Tenemos este taller que es Generación X, Generación Z, juntas, comunicación asertiva. Eso va a estar para las redes, para los medios tradicionales y para la vida. Ya los esperamos. Eso va a estar espectacular. Realmente no es porque lo hagamos nosotras, pero ella tiene mucho para aportar y, bueno, humildemente. También, muchísimo. Y la combinación es explosiva, como decimos siempre. Oratoria, lenguaje corporal, inteligencia emocional también, porque para comunicar asertivamente necesitas también inteligencia Imagínate emocional. a abuelito, por ejemplo, o a la gente de la generación X haciendo contenido de valor. Sí se puede. Tú Claro también que lo puedes. Si yo lo hice, créeme que cualquiera lo puede hacer. En medios tradicionales, redes sociales y para la vida. Así que allí los vemos.